Ya, Frank. empezamos. Buenas noches, ingeniero Bendezú. Somos del grupo número 4 y en esta oportunidad vamos a realizar el análisis sísmico de un edificio de concreto armado. En este caso, el trabajo tiene como objetivo analizar un análisis sísmico detallado de un edificio de concreto armado de 3 pisos ubicado en Otusco, La Libertad. Tenemos que evaluar el comportamiento estructural y la capacidad de resistencia ante fuerzas sísmicas, en crucial, especialmente en regiones como las que son andinas en Perú. Como sabemos, el análisis sísmico comprende la respuesta dinámica de las estructuras ante diferentes intensidades. Tenemos en cuestión de la memoria descriptiva del proyecto, de que obviamente el país es Perú, el departamento es de Libertad, la provincia es Otusco y el distrito es Otusco. El análisis seguirá la norma técnica E0.30 de diseño sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, que va a proporcionar los parámetros sísmicos esenciales, considerando factores como la zonificación sísmica, condiciones geotécnicas, uso del edificio y el sistema estructural. De acuerdo a lo que fue asignado al grupo, como somos el grupo número 4, el suelo fue asignado al tema S1 y la descripción de la estructura, como ya lo habíamos indicado, son un sistema porticado de 3 niveles y con las columnas de 30 por 30 y de acuerdo a eso realizaremos el primer predimensionamiento para poder ver si cumple o no cumple con la norma técnica que ya hemos hablado. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la memoria de cálculo, y en la cual comprende propiedades estructurales y las normas que hemos usado. En este caso hemos usado la norma E020, donde nos indica las cargas de acuerdo al uso de nuestro edificio. En este caso era un gimnasio. También nos indica la carga muerta. Ah, vamos a usar la norma E030 de diseño sismo resistente, ¿no? Para ver los parámetros, las pautas del diseño sísmico que debemos cumplir según nuestro uso. La norma técnica E050 de suelos y cimentaciones, para entender cuáles son los requisitos para la elaboración del estudio de mecánica de suelos, y la norma E060 de concreto armado, para saber el tema del predimensionamiento de nuestros elementos estructurales. Aquí también vemos en este capítulo las cargas para el modelo, ¿no? Aquí vemos lo que hemos usado en la tabla 3, el concreto armado. Vemos el 2.40 toneladas por metro cúbico contra piso 0,1, sobrecarga 0.20, la sobrecarga en la azotea, como no hay carga viva, es 0,1, cero corrugado 4,2 toneladas y el F'6 0.35 toneladas. Las combinaciones de carga, según la norma E060, 1.4 más 1.7 de carga viva, 1.25 cuando hay sismo y 0.90 de carga muerta más carga del sismo. Seguido hicimos el pronunciamiento de las losas. De acuerdo a nuestra tabla de cargas, tenemos que para losas macizas en una elección, el entre 20 cuando es simplemente apoyado, el entre 24 cuando un extremo continuo, el entre 28 con extremos continuos y voladizo el entre 10. Estas fórmulas vamos a usarlo de acuerdo a los paños que vemos acá en el primer piso. Lo mismo se hizo para el segundo piso. Acá en la tabla 4 vemos las luces. Hemos tomado, como son paños irregulares, en el caso del paño 1, hemos tomado la luz mayor y hemos obtenido estos espesores predimensionados y le hemos asignado el que se nos dio en el trabajo, ¿no? El trabajo decía una losa de 0.2025. Como todas eran menores, optamos por ese valor. El segundo piso del mismo modo, y para el tercer piso igual. Para el predimensionamiento de vigas, nos guiamos del libro del ingeniero Antonio Blanco Blasco, Estructuración y Diseño de Expresiones de Concreto Armado,
donde nos da una pequeña pauta, ¿no? Para el tema de las luces. Luces menores iguales 5 por 5. En nuestro caso teníamos unas luces de 7.20, entonces 25 por 70, 30 por 70 o 40 por 70. En esos rangos de valores hemos jugado nuestras vigas. Acá hay una pequeña formulita para hallar la altura de la viga, ¿no? Es la longitud de la luz entre 10 o entre 12. Eso ya es de acuerdo a varios factores, ¿no? La zonificación y todo. Acá vemos un esquema de las vigas que va a llevar nuestro edificio, ¿no? La viga 1, 2, 3 y abajo sus dimensiones, sus predimensiones, antes de correr estos valores y saber si es que cumple o no cumple. Para el segundo y tercer piso, del mismo modo que el primero, se obtuvo las vigas en un primer momento de 30 por 65. Para el predimensionamiento de las columnas, del mismo modo, se tomó en cuenta el libro del ingeniero Blanco y acá hay un cuadrito que nos da el ingeniero Genner Villarreal Castro para el tema de las cargas de servicio. Con estas cargas de servicio logramos hacer nuestros predimensionamientos, ¿no? Para el peso de servicio es, por ejemplo, el peso, el número de pisos del área tributaria. Y el área de las columnas centrales es el peso en servicio entre 0.45 el F'C y las áreas de las columnas esquinas o perimétricas es el peso en servicio entre 0,35. Acá vemos un esquema de nuestras áreas tributarias y todo lo que deberían cargar las columnas, ¿no? Las células centrales y las laterales. Con lo visto anteriormente, llegamos a la conclusión de que nuestras columnas centrales iban a ser de 30 por 30 y las laterales 30 por 30. Nos sirvió esto para nuestra primera evaluación, ¿no? Como dice acá abajo, en el modelo de predimensionamiento se propuso columnas de 30 por 30 y luego de hacer los cálculos se decidió cambiar a columnas de 70 por 70. Eso más a fondo le da a mi compañero en el capítulo indicado. Vamos a hacer el metrado de cargas para saber cómo se va a comportar nuestra estructura, ¿no? De acuerdo a la norma técnica peruana E020, logramos sacar las cargas por pisos. Acá tenemos las cargas del primer piso, tenemos las cargas del segundo piso, las cargas del tercer piso, en donde no se consideró sobrecargas arriba, sino simplemente se consideró 0.1, ladrillo pastelero, mortero y la junta. Con estas cargas por piso hicimos un resumen de cargas y hallamos el peso sísmico. La norma nos dice, en edificaciones A y B se toma el 50% de la carga viva y en edificaciones de categoría C se toma el 25%. Al ser un gimnasio es una categoría C, entonces vamos a usar la fórmula de 1.0 carga muerta y 0.25 la carga viva. Hecho esta fórmula, hallamos nuestro peso sísmico. Con esta carga de pesos sísmicos vamos a hallar la rigidez lateral del edificio, ¿no? Que es la rigidez, es la suma de la rigidez de cada columna. Y la rigidez de cada columna está denotada por la fórmula 12 por la inercia de la columna, por el peso específico en concreto y la altura al cubo de cada columna. Hallamos la inercia y las rigideces por cada piso, ¿no? Como el primer piso es de 5 metros 10, salió una rigidez menor y los pisos siguientes, dieron una mayor rigidez. Hallamos las dimensiones, bueno, hallamos nuestro cuadro de rigideces de cada entrepiso y con eso pudimos hallar nuestras matrices, matriz de rigidez y matriz de masa. La matriz de masa, todos los valores son en toneladas por metro cuadrado. Ahora, siguiendo, le doy pase a mi compañero Renzo, que nos va a hablar sobre el método estático lateral equivalente. Adelante, compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, profesores. Continuando con la exposición, tenemos como primer análisis el análisis estático
que de la estructura que comienza con la definición del proyecto y la recolección de datos geotécnicos. En nuestro caso tenemos una zona 4. ¿Podrías bajar un poquito, por favor? Zona 3, perdón, ya que se encuentra en La Libertad o Tusco. Correcto. Y para realizar el análisis estático el primer análisis, tenemos que tener en cuenta la zonificación, el factor de la zona, el tipo de suelo, el uso, la reducción sísmica y el peso de toda nuestra estructura. Por eso, como paso uno, tenemos el cálculo del peso de toda la estructura para poder hallar nuestra fuerza cortante. Esta se halla mediante una fórmula de Sux sobre R, ¿correcto? Que es la multiplicación de la cortante factor de zona con el tipo de suelo, el uso, el coeficiente de amplificación sísmica y el peso del edificio, por el peso del edificio. Correcto. Para hallar, como siguiente paso, tenemos el desarrollo para hallar las fuerzas cortantes. Las fuerzas cortantes. ¿Puedes bajar un poquito, por favor? Sí. Factor de suelo, tenemos TP, según el artículo y la Sí, norma. doctor. El factor de uso del edificio está destinado a una edificación importante, por ello pertenece a la categoría B. El valor es el siguiente. En la categoría B tenemos que el factor U es 1.30. Continuar. Y así hallamos la distribución de la cortante basal, la fuerza cortante por cada uno de estos niveles. Y de esta manera también podemos hallar los momentos volcantes, que es el producto de cada fuerza por la altura de cada nivel, que es donde está actuando la fuerza respecto a la base. Como siguiente cálculo tenemos el cálculo de la rigidez. eh, con la fórmula K12 es por I sobre H sobre la altura y el módulo de elasticidad. Hallamos el módulo de elasticidad para poder hallar cada una de nuestras matrices. La matriz de carga, perdón, la matriz de rigidez con la matriz de masa que nos acaba de brindar nuestro compañero Eduardo. Con esas matrices podemos hallar nuestros desplazamientos laterales absolutos y nuestros desplazamientos relativos. Con nuestros desplazamientos relativos podemos darnos cuenta y ver que hallando las derivas de estas, nuestra primera propuesta hacia las columnas de 30 por 30 es donde no cumple con la tabla 11 de la norma E030 y nos da a, a rediseñar nuevamente nuestra estructura. Luego de realizar este análisis estático lineal, evaluando desplazamientos, esfuerzos y reacciones y verificando que todos los elementos cumplan con los criterios de resistencia y de servicio, eh, se hace un reajuste al diseño para que pueda cumplir el tema máximo de derivas laterales, según la tabla 11 de límites para la distorsión entre pisos. Ok, continuando con la con exposición. el, perdón, disculpa, todavía no termino. Hemos rediseñado nuestro proyecto ensanchando las columnas a 70 por 70 y vemos que en este caso sí cumplen, dando finalmente que sí cumplen con las derivas máximas según la tabla. Siguiente. Le doy pase a mi compañero Frank, disculpe. Ok, continuando con la exposición, ahora me toca hablar del método dinámico modal, ¿no? Como primer punto, teniendo la masa y la rigidez ya calculadas, bueno, ya para este caso calculadas para 70 por 70, vamos a hallar primero los modos de vibración y siguiente, las frecuencias, ¿no? Entonces, como acá podemos ver, sacando la calculadora, hallando como la inversa de la rigidez por la masa, tenemos una determinante. A estas aplicándole los eigenvalores, tenemos estos valores, ¿no? Es decir, primero tenemos los sigma,
Tenemos para el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y tenemos estas las frecuencias, el periodo y ¿no? Y también tenemos los modos de vibración ajustados al tercer nivel, normalizados al tercer nivel. Siguiente. Acá podemos ver, por ejemplo, el modo de vibración 1, que esta es su gráfica. Siguiente. El modo de vibración 2, esta es su gráfica. Siguiente. Y el modo de vibración 3, ¿no? Ok, teniendo los modos de vibraciones, procedemos a calcular primero, siguiente. Primero vamos a verificar la ortogonalidad y vemos que para que se cumpla todo esto, la traspuesta del modo vibración por la masa, por el modo vibración número 2 tienen que ser cero, ¿no? Y así se ha verificado para todos y cumple, ¿no? Siguiente. Ok, teniendo que la ortogonalidad esté ok, que sea igual a cero, pasamos a calcular las masas y las rigidez generalizadas, ¿no? Entonces, según esto, hallamos tanto para las masas y las rigideces. Siguiente. Y también hallamos las masas participantes. ¿Esto con el fin de qué? Para hallar el porcentaje de participación, ¿no? Siguiente. El factor de participación modal, ¿no? Que sería la masa, la masa entre la masa generalizada, ¿no? Y acá vemos que la suma de este factor de participación modal de cada uno de los modos tiene que ser igual a uno y cumple, ¿no? Entonces, en base a ello, empezamos a calcular el cálculo de pseudo aceleraciones y también el de desplazamientos, ¿no? Siguiente. Con los datos ya que hemos obtenido, por ejemplo, que el tipo de suelo, todo esto, obtenemos los desplazamientos, ¿no? Acá tenemos el espectro de diseño. Tenemos, por ejemplo, en base a ello hallamos bueno, podemos hallar el desplazamiento por modo absoluto. Posteriormente a ello hallamos el desplazamiento por modo relativo, ¿no? Y en los desplazamientos de modo relativo podemos hacer las combinaciones, primero de la suma de los valores absolutos de los modos. La siguiente combinación es sacándole elevándolos al cuadrado cada valor. Y la tercera es multiplicando el 25% de los valores obtenidos en valor absoluto y el 75% elevado al cuadrado, ¿no? Siguiente. Ok, acá nomás, ahí nomás, arriba. Y con eso obtenemos ¿cómo se llama? Es decir, primero estos desplazamientos, y estos desplazamientos los multiplicamos por un factor de 0,85 que es en base a la estructura y por el R, ¿no? Y esto lo comparamos con el límite. En este caso, como estamos trabajando con pórticos, sería de 7 por 1000, ¿no? Y vemos que nuestras derivas cumplen, ¿no? Cumplen para las dimensiones 70 por 70. Siguiente, siguiente, siguiente. Y bueno, también hemos calculado el espaciamiento que tiene que haber entre edificios, ¿no? Y también hemos calculado la fuerza cortante dinámica, sí, y también hemos calculado los momentos actuantes, ¿no? Para finalmente hacer una verificación según la norma de 0,30. Siguiente, siguiente, siguiente. Por ejemplo, acá hallamos los momentos volcantes y hacemos esta verificación, ¿no? Que los momentos volcantes entre la fuerza total del edificio por el largo que cumple, ¿no? Y acá también podemos ver que la verificación cortante dinámica versus la cortante estática es una verificación no escalar, ¿no? Le doy paso a mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Carlos Torres. Voy a continuar con la exposición del diseño de columnas. Vamos a realizar el diseño mediante dos métodos, flexocompresión y corte. Siguiente, por favor. En este caso podemos ver la sección de la columna. Es de 70 centímetros por 70 centímetros. Estamos utilizando varillas de acero corrugado de 1 pulgada. En la parte superior, 3 varillas. En las zonas intermedias, 2 varillas. Y en la zona inferior, 3 varillas. Tenemos las distancias de 1, de 2, de 3 y de 4. Tenemos, en nuestro proyecto hemos utilizado el concreto con una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El límite de fluencia del acero es 4200. Eh, y ahí el primer paso es hallar el centroide de plástico. Nos ha salido 35 centímetros, como es una columna de secciones iguales, es la distancia, pero igual la hemos comprobado mediante fórmula. Siguiente, por favor. Hallamos en todos los puntos, en este caso en el punto E es compresión pura,
tenemos la fuerza máxima que es 852 toneladas y un momento cero, ¿no? Como está con presión pura. En el punto, vuelve, por favor. En el punto B hallamos el C, que es 45 centímetros, que es el punto D3, y con eso nosotros calculamos las deformaciones, que básicamente es la diferencia del C menos el D de cada barra sobre el C por 0.003. Tenemos las deformaciones, el siguiente paso es hallar los esfuerzos, que es hallar la deformación por el módulo de elasticidad en cada cero. Siguiente, por favor. Y luego hallamos la fuerza, ¿no? La fuerza de cada uno, que es el esfuerzo hallado por el área de cada barra. Y eso nos da al final un momento, una fuerza y un momento, ¿no? Siguiente, por favor. Repetimos el paso para cada punto, en este caso el punto C. Para hallar el C, acá es mediante fórmula, 6.000 entre 6.000 por el límite de influencia por el D4. Y calculamos de igual manera la deformación. Siguiente, por favor. Calculamos los esfuerzos, calculamos una vez hallados los esfuerzos, calculamos las fuerzas, multiplicando el esfuerzo por el área, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez hallado eso, tenemos la fuerza, en este caso es 400 toneladas, y el momento, ¿no? 114 toneladas. En el punto D es la falla dúctil, tenemos el C, que es en este caso el punto D2. Siguiente, por favor. Repetimos el mismo procedimiento, tenemos las deformaciones mediante fórmula, el valor del esfuerzo. Acá hay algo importante que comentar, ya que el esfuerzo no tiene que ser superior a 4.200 kilómetros por centímetro cuadrado. En este caso, por ejemplo, el esfuerzo 1 es 4.320 y tenemos que tomar el valor máximo del acero, que es 4.200. Entonces se regula 4.200. Una vez hallado eso, hallamos la fuerza del acero. Siguiente, por favor. Hallamos la fuerza de 222 toneladas y hallamos el momento. Y en el último punto, en el punto E, es la tracción pura, ¿no? En este caso tenemos la fuerza. Y una vez teniendo todo el análisis de todos los puntos en la columna, procedemos a graficar. En este caso tenemos el cuadro de capacidad y el cuadro de la demanda, ¿no? Tenemos el momento y la fuerza y hacemos un diagrama de interacción. Tenemos en los diagramas y podemos ver que los puntos de la demanda están dentro de esos diagramas, ¿no? Entonces, con esta gráfica podemos validar que nuestro diseño está correcto y está dentro de los esfuerzos permitidos por la norma, ¿no? Y también es importante mencionar acá, también hemos hecho referencia a la norma así 318, donde te pide que multipliques por un factor de 0.65 cuando son columnas con estribos, ¿no? E inclusive con ese factor también cumple, ¿no? Entonces estamos dentro de lo requerido por la norma. Siguiente, por favor. El diseño mediante corte, de igual manera tenemos el momento y la fuerza ya calculados en los análisis anteriores. Tenemos las dimensiones igual de la columna 70 por 70, la resistencia del concreto, límite de fluencia, y acá es importante un dato que es la altura, ¿no? Para este caso se toma la altura que hemos utilizado más crítico, que es la altura de 5.1 metros, que es del primer piso. Calculamos la fuerza cortante, calculamos después la fuerza cortante máxima. Siguiente, por favor. Calculamos el aporte de los estribos y en este caso, una vez hallado el aporte, calculamos los espaciamientos. El espaciamiento, en este caso, utilizamos un estribo de 3 octavos, tenemos el diámetro de la varilla y tenemos un espaciamiento de 15 centímetros, ¿no? Entonces, en este caso, según los cálculos, vamos a usar una varilla de 3 octavos con un distanciamiento de 15 centímetros. Como siguiente punto, una vez teniendo ya el espaciamiento, hallamos las longitudes. En este caso tenemos longitudes de confinamiento críticas y tenemos espaciamientos LS sub 0 y LS 0.1. La longitud L sub 0 es, según norma, es un sexto, no debe ser menor a un sexto de la luz libre. En este caso, la columna 5.1 tenemos 0.85 y la mayor dimensión de la columna, que es 0.7 en nuestra columna. Entonces, el valor mayor es 0.85. En el caso del desplazamiento es sub 0. Siguiente, por favor. Debe ser un medio de la dimensión de la columna, en este caso 0.35, porque nuestra columna es de 70 centímetros, o 100 milímetros. En este caso, escogemos el menor, que es
100 milímetros, ¿no? En este caso, como tenemos 85 centímetros de espaciamiento, sería 9 estribos cada 10 centímetros. Para el S01 tenemos igual la distancia de la columna entre dos como un máximo de 50 centímetros. En este caso tenemos el espaciamiento de 15 centímetros, que es lo que hemos hallado anteriormente. Como consecuencia tenemos el resultado de nuestro diseño, un estribo de 3 octavos. Siguiente, por favor. Tenemos un estribo en la zona crítica cada 5 centímetros. Tenemos 9 estribos de 10 centímetros, igual en la parte inferior, y en la zona media saca 15 centímetros. Doy pase a mi compañero para continuar con la exposición. Ok, profesor. Continuando con la exposición, ya estamos casi terminando. Hicimos una pequeña comparación, ¿no? Comparación de derivas de nuestro análisis estático, análisis dinámico y del modelo en etapas, ¿no? Si vemos, acá hay una pequeña variación en cuanto a las derivas, pero creemos que es por el tema de las iteraciones que utiliza etapas, ¿no? Aquí justo tenemos nuestro modelito. Estas son las derivas obtenidas en el etapas. Si vemos, nuestro máximo, nuestra máxima deriva es 0,01, ¿no? 0,01, que está dentro del valor que nos pide la norma en una combinación envolvente que incluye todas las combinaciones de la norma, sea sismo, muerta, carga viva, y este es nuestro modelo en etapas. Lo vamos a hacer bailar un ratito, a ver que comience la animación. Está cargando, está cargando. Ahí está. Ahí está bailando nuestro modelito. Creemos que no se cae. Viene un terremoto y lo baila en realidad. No creo que se caiga. Esperemos que no se caiga. Aquí vamos a ver, bueno, tenemos las derivas y tenemos los máximos desplazamientos. Los máximos desplazamientos, en este caso, voy a utilizar ahí está apareciendo. Tenemos los máximos desplazamientos que en nuestro piso, tercer piso, se desplaza un 0,01 centímetros. O sea, no se desplaza casi nada. Vamos a ver el tema de en nuestro combo envolvente, las fuerzas axiales que van a verse en todo nuestro edificio. Pero vamos a quitarle los frames para que no se vea, para que se puedan ver, se pueda apreciar. Acá tenemos las fuerzas axiales. Si no me equivoco, son las mínimas. Las fuerzas mínimas, ahora vamos a las axiales máximas. Tenemos acá las axiales máximas, ¿no? Y también los momentos, que también nos sirvieron para nuestros cálculos, ¿no? Aquí están los momentos de nuestras columnas y de nuestras vigas. ¿Qué más podemos ver? Derivas, ya vimos las derivas, desplazamientos y también los planitos, ¿no? Tenemos nuestro encofrado de primer piso con nuestras columnas de 70 por 70, nuestro encofrado de segundo y tercer piso y nuestras elevaciones. Elevación en el eje C y en el eje 2, en esos dos ejes. Estos planitos también están subidos en el aula virtual para que los pueda revisar. Volviendo a nuestra presentación, se hizo la conversión de los pensamientos relativos y estamos también un poco diferentes, pero como repito, ¿no? Son las iteraciones de la etapas que hacen que los valores a veces no sean tan congruentes con nuestros análisis estáticos y dinámicos.
Acá podemos ver el cuadrito que ya mostramos en el ETAPS. Acá tenemos las fuerzas cortantes máximas, acá las fuerzas cortantes mínimas en el eje 3, las cortantes mínimas en 3D, así como los momentos vectores, tanto en el 3D como en un eje. Y acá tenemos el modelo deformado, ¿no? Después de haber corrido el programita. Doy pase a mi compañera Milagros para que concluya con esta exposición. Bueno, ingeniero, de acuerdo a todo lo que han hablado mis compañeros y lo que hemos visto en el trabajo, lo que podemos sacar como conclusión es que en el análisis estático que tuvimos con las columnas de 30 por 30, vimos que la deriva era de 0.1211, es decir, que iba mucho más allá del superior del límite, lo que te indica la norma, que es de 0.007 de concreto armado, cuando son estructuras aporticadas. En todo caso, tendríamos que darle mayor rigidez. Le podríamos haber puesto mayor sección en los pórticos o mayor o una cuestión de placas. En este caso, lo que hicimos es ponerle una mayor sección a las columnas, que fue 70 por 70, que también está normado en la 0.30. Y con esta configuración pudimos tener una deriva mejor. Se redujo a 0.6 con la norma. Entonces, esto aseguró que tengamos una estructura con mayor capacidad, con mayor resistencia sísmica y que pueda cumplir con los estándares que estábamos proponiendo. En cuestión del análisis del diseño de la columna por flexocomprensión, todos los momentos últimos que vimos, en cuestión que me dijo mi compañero Giancarlos, están dentro del diafragma de interacción de diseño. Es decir, que están con un factor de reducción de 0.65 por columnas, que están dentro de lo que es normado. Esto confirma que el diseño de que hayamos hecho la estructura con 70 por 70 y con varillas de acero corrugado de 1 pulgada es adecuado y asegura la estabilidad de la estructura bajo cargas sísmicas. Y bueno, lo último que podemos hacer en recomendaciones es de que ya habíamos realizado, que hicimos un incremento progresivo de aumentar las columnas cada 5, cada 10, hasta que encontramos el número perfecto, que fue como que 70% que cumplía, y así poder evaluar, obviamente, la estructura y que pueda cumplir con todo lo que estábamos buscando. Y también hicimos y la interacción de las columnas con el tema de los momentos y las cargas axiales, teniendo el acero corrugado de 1 pulgada y también 3/4 de pulgada. Y finalmente, lo que podemos recomendar es de que la longitud de las columnas de primer piso, que es 5.1, recomendamos estribos de cada 20 centímetros para que puedan concentrar menores cargas. Y para los pisos superiores podemos seguir teniendo las operaciones indicadas que siempre se pueden realizar en cuestiones de tipo de edificaciones, ¿no? Eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su tiempo y ese sería nuestro trabajo presentado. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, buenas noches.